88.7, Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Ñukanchik Kankunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Ayimpuncha y Turaykunas, Buarmikunas. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Comenzamos una edición más de Ñukanchik Kankunapak, acá por Radio Chasqui FM 88.7. Ayimpuncha y César, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ayimpuncha, ¿y qué tal? Nuevamente aquí en Radio Chasqui Jujuy, hoy viernes 16 de septiembre, terminando la semana. Y bueno, acá estamos predispuestos ya a comenzar una nueva edición de Ñukanchik Kankunapak. Así es, una semana bastante ajetreada, ¿eh? Sí, y en materia de información, ¿qué decir, no? Igual nuestro equipo, Radio Chasqui, como así también prensa originaria de Llancasma, que estuvieron ahí en varias situaciones que han pasado en la provincia y bueno, que ya vamos a ir desarrollando. Así es. ¿Escuchamos algo de música? Bien, escuchamos algo de música y volvemos enseguida. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Bueno, volvemos con Ñukanchik Kankunapak, que en este caso empezamos con las noticias locales. Y algo que sorprendió a muchos fue el anuncio del gobernador hace unos días acerca de el proyecto de reforma a la Constitución provincial, en donde hay varios puntos que son
al menos polémicos, podríamos decir, ¿no? Y tenemos en este caso, digamos, también un rechazo de una parte mayoritaria, digamos, de la población, donde según una consultora, la OPE, el 57% de las personas respondieron a esta encuesta y se oponen a la modificación de la Carta Magna. Se oponen directamente a la modificación, ¿no? No es que se opongan, digamos, a uno de los puntos en sí y demás. Entonces podríamos ir desgranando y decir que más allá de oponerse o no a la reforma a la Constitución, también podríamos decir que hay varias cosas de las cuales muchas personas están en contra, ¿no? Así es, sí, ¿no? ¿Sorprendió o no sorprendió, no? Es algo que ya se venía anunciando hace bastante, pero, no sé, al menos cierto sector de la política siempre ha pensado que hay algo, ¿no? Que Sí. puede hacer que estas cuestiones no se den, ¿no? O Sí. creer en el gobernador, digamos, y pensar que a tanto no se va a atrever. Claro. De todas formas, eso es cierto que desde hace bastante tiempo se Sí. rumoreaba de que Sí. estaba la intención de cambiar Pero algunas más partes por de la la Constitución. reelección, ¿no? Esa era la Sí. cuestión. Pero bueno, lo que salió en estos últimos días, en los detalles de esta supuesta reforma, no aparece eso, ¿no? Creo, o no se lo dice así, digamos. Es más, en el mismo anuncio el gobernador dijo que no buscaban la reelección. Incluso, según lo que había, digamos, anunciado ese día, también uno de los puntos de la Constitución nueva o de esta reforma está en que los intendentes tampoco accedan a esto, ¿no? A reelecciones infinitas, como en el caso del intendente hasta ahora, Chuli Jorge, ¿no? Que lleva como 15 años ya en el Uno se mandato. acostumbró ya, ¿no? Claro. Sí, qué malo eso. Pero bueno, no. Y en concreto, ¿no? La información, ahí vamos a leer un poco también Sí. para dar las características que tiene esta... el título es muy claro, ¿no? Que dice la reforma parcial de Sí. la parcial de la Constitución, ¿no? Es muy llamativo el título. Bueno, el anuncio del gobernador giró en torno a unos pocos puntos, dice limitación de los mandatos políticos, consolidación del orden democrático y la paz social, ¿no? Ya vamos a tocar ese punto. Entre los que generaron mayores dudas y críticas, todo ello porque no incorporó el tema de la coparticipación, tema que perjudica a municipios y comisiones, ya que dependen de la voluntad de la provincia de destinar fondos y que se ha visto en el caso de Pampichuela y Perico, que el gobierno utiliza para disciplinar a opositores. Utiliza el eufemismo paz social con el fin de limitar y o prohibir las protestas, derecho consagrado en la Constitución Nacional. Sin grandes cambios, las mayores sospechas giraron en torno a que esta reforma intenta encubrir una maniobra para que Morales consiga un tercer mandato si la justicia en una interpretación considera que al ser una nueva Carta Magna le podría habilitar por otros 2 periodos más al líder radical, dado que sus anteriores mandatos fueron jurados con una constitución anterior. Mirá, ¿no? Qué detalle. Sí. Muy bueno. Pero bien, lo de la paz social, ¿no? Que en estos días, al menos desde las comunidades indígenas, hemos venido cuestionando bastante porque los hechos ocurridos en varias comunidades indígenas, o podríamos empezar a hablar desde ya de que empezó el mandato del gobernador y esa famosa ley contravencional, Sí. ¿no? Ese que limita el derecho a la protesta de varios sectores, ¿qué tiene de paz social? ¿No? O sea, Totalmente, sí, y en realidad también si nos ponemos a pensar Mm. y a analizar en la cantidad de gente que se ha levantado en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos años también en contra de todas las o de muchas de las medidas que ha tomado este gobierno, uno diría que tanta paz social no hay, ¿no? Sino que entre comillas bueno, es feo decirlo, pero ha sido la manera en la que ha descrito el gobierno como ha encarcelado a Milagros Salas y se ha, digamos, ido desmembrando lo que es el movimiento social, ¿no? La Tupac Sí. Amaru. Sí, totalmente, ¿no? Y después, lo de la paz social, si puede haber paz social, digamos, en una sociedad donde todavía las diferencias, ¿no? Económicas, no sé, de oportunidades,
de acceso a ciertos derechos o no, se da o no se da, ¿no? Entonces me parece que cuando tenés sueldos bajísimos en la provincia, no sé, un sistema educativo deplorable, digamos, en varias instituciones, por más que él diga que inaugura escuelas y escuelas, nosotros somos testigos de que las escuelas, hay muchas escuelas que tienen muchas deficiencias, ¿no? Los sueldos de los docentes son, pero paupérrimos, la salud, lo mismo, entonces, y solo eso, ¿no? Después, si querés, bajamos más abajo a los barrios, bajamos a los comedores, bajamos a los merenderos, bajamos a varios espacios, servicios básicos, los asentamientos, no sé, hay infinidad de cosas que nosotros podríamos nombrar para decir cómo podés pretender una paz social cuando hay muchas desigualdades que generan, ¿no?, convulsiones sociales. Así es, y bueno, esta llamada paz social en realidad tiene que ver con represión y de alguna forma hasta podríamos decir actos de censura contra la expresión del pueblo, ¿no? Tomando en cuenta que esta paz social implica que los trabajadores que hacen paro les sea descontado el día y el presentismo también. Esta paz social implica que haya contravenciones contra quienes salen a protestar y a marchar en contra de las medidas del gobierno, y esta paz social ahora implicará, según los anuncios del gobernador, que se prohíba directamente lo que es el corte de ruta, ¿no? Entre otras cosas. Sí, corte de ruta que no haya desde que ingresó, creo, no sé si alguien hizo algún corte de ruta. Yo la verdad que no vi ningún corte de ruta en en las gestiones, 2 gestiones ya que tiene el gobernador, no vi ningún corte de ruta, ¿no? Sí, muchas movilizaciones de protesta de distintos sectores, porque no solo son sindicatos, gremios, organizaciones sociales, comunidades indígenas, o sea, hay una infinidad de sectores que han salido a protestar, eso sí, pero también se ve la limitación, ¿no? Ahí, en las calles, la cantidad de contravenciones que se labran en cada movilización, la cantidad de multas también, cantidad de causas contravencionales que hay contra dirigentes y organizaciones sociales, o sea, sobrepasaron todos los límites, ¿no? Y una cuestión clara, digamos, a los que por ahí asistimos a las movilizaciones de protesta social, nos damos cuenta que incluso esa modalidad que tenían las movilizaciones de llegar a la puerta de casa de gobierno, acaparar la calle, ya tampoco se da, ¿no? También, qué sé yo, no sé si el gobernador lo sentirá así o no, pero digamos, han avanzado, ¿no? Ha hecho retroceder por ahí a los movimientos sociales, se ha quitado a la gente de la calle y se la ha trasladado a la plaza, por ejemplo. No sé, son las movilizaciones, cuando son multitudinarias, bueno, no hay otra, ¿no? Pero incluso ahí, no sé. Sí, en realidad la verdad que han avanzado mucho en este sentido, como decías vos, César, y habrá que ver qué avance más tiene a pesar del rechazo de la población, a pesar del rechazo también de muchos sectores, tomando en cuenta de que ya en estos días entras en la legislatura y tomando en cuenta que, bueno, tanto oficialismo como una gran parte de la oposición muchas veces votan a favor en conjunto, ¿no?, de muchas leyes que a veces no son justamente las que el pueblo siente que le favorezcan, sino que son de alguna forma convenios que le convienen a ambos bandos, por así decirlo, ¿no? Que muchas veces se dan la mano. Sí, bueno, seguimos en la provincia, pero vamos a hablar por ahí, Fernando, un poco de lo que tiene que ver con... ¿Te acuerdas que en estos días tenían que darle los datos actuales de lo que es la inflación? ¿No? Sí, justamente llegaron los datos. Llegaron, ¿no? Casi a 7 puntos, ¿no? Algo que por ahí ni el gobierno provincial, nacional lo tenía previsto, digamos. Pero, ¿qué alimentos, digamos, son los que por ahí, en los cuales se nota? Yo digo que en todos, ¿no? Pero por ahí algunos destacan, digamos, no, bueno, qué sé yo, no se siente más en el pan, no sé, también se siente en todo, ¿no? Pero bueno, acá destacamos un poco lo que tiene que ver con las cebollas, el azúcar y papas, los alimentos con exorbitante sube, pero acá, en nuestra provincia, ¿no? Se conocieron las cifras de la suba de precios en la provincia durante agosto. La inflación fue de 6.9, ahí rozando los 7 puntos, quedando levemente por debajo del país y de la región NOA. Bueno, y los alimentos, como te digo, aparte de la indumentaria, equipamiento, muchas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del hogar. En los que más se registraron la suba fue en la cebolla, el azúcar,
la papa, las mandarinas, el aceite y las batatas, ¿no? Y sí, De tantos verduras como elementos que uno utiliza de diariamente. primera necesidad, de primerísima necesidad, la cebolla, el azúcar y la papa. Sí. Podríamos decir que la mandarina es un lujito hoy que te puedes Claro. dar, ¿no? Porque bueno, con lo caro que está todo, ya no hablamos de postres necesarios Sí. en la mesa, sino de lujos hay veces ya, ¿no? De darse un lujito, qué sé yo, una mandarina, una naranja, es algo cierto, digamos, que está pasando en nuestra sociedad. Y el aceite también, que es otro indispensable, Sí. digamos, para cocinar. Lógico, lógico. Pero bueno, eso más o menos, Fernando, ahí los alimentos. Sí, la verdad que bueno, es una suba bastante pronunciada que ya venimos realmente padeciendo desde hace años en realidad y que cada vez se está acentuando más y uno no sabe dónde vamos a llegar. Ahora también, bueno, en algún momento... Las predicciones no son buenas para fin de año y lo que viene el año que viene, digamos, tampoco son muy buenas. Eso ha sido muy claro el gobierno nacional también, que ya vienen por ahí como que no matizando las cuestiones, sino ya directamente diciendo cómo va a ser, ¿no? O sea, y creemos que también nos parece bien, digamos, porque la sociedad necesita las cuestiones claras, digamos, también para Sí. tomar determinaciones, digamos, ¿no? Porque esto yo creo que se siente mucho en el bolsillo, se siente mucho en los barrios, por ahí los que vivimos en los barrios, cada vez vemos que la gente compra menos alimento o compra, qué sé yo, lo más barato, ¿no? Y se alimenta mal, ¿no? En nuestra mesa, en un plato elaborado que vos tenés, le vas restando cosas, ¿no? Cada vez más. Usás un aceite mezcla, qué sé yo, pones menos cebolla, menos papa, le metes más arroz, más fideo, carne, poquito, Sí. molida, o sea, vas ahí como que nos estamos alimentando mal a nuestros hijos, lamentablemente. Sí, así es. Y bueno, además de, digamos, las cosas claras, uno siempre lo que espera es que justamente hayan medidas también, seguramente que cada vez sea más necesario que haya más medidas asistenciales y que tengan que ver justamente con poder contener a toda esta gran parte de la población que es la que más sufre y que en estos momentos justamente se ve muchos problemas como para poder comer. Totalmente. Así que bueno, Fernando, ¿qué te parece si escuchamos algo de música y volvemos enseguida con más desarrollo de noticias aquí en Ñucanchis, Cancunapas, de nosotros para ustedes? ¿Cómo no? Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.
noticia. Volvemos, son las 10:28, estamos aquí en Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, estamos en Ñucanchis, Cancunapac, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy. Continuamos, Fernando, con el desarrollo de la información. Así es, y una de justamente las noticias que nos vienen preocupando mucho desde hace tiempo justamente y que ya varios medios nacionales, digamos, tomaron, está relacionada con el desalojo que sufrió la comunidad tilquiza del pueblo Cloya, que se acentuó mucho el problema durante las horas del día miércoles, en donde fueron detenidos varios de justamente los integrantes de la comunidad y hasta el mismo cacique, ¿no? Néstor Jerez. Sí, ¿no? Llegó a su punto más álgido, más fuerte el día miércoles, ¿no? Con la represión, el desalojo y la detención de muchos miembros de la comunidad, entre ellos Néstor Jerez. También el hermano, creo, también de apellido Jerez, fue detenido. Sí. Bueno, los liberaron en la tarde. Tuvo mucho apoyo, ¿no? Eso hay que decirlo bien. También las comunidades que pertenecen al Consejo de Pueblo Originario de Llancamaqui estuvieron desde un principio, todo el día ahí, siguiendo muy de cerca todo lo que acontecía ahí en el territorio de la comunidad tilquiza y después posteriormente en lo que fue la brigada, ¿no? Donde estuvieron detenidos ahí los hermanos. Así que bueno, vamos a leer, Fernando, la información un poco, ¿no? La comunidad indígena de Tilquiza, del pueblo Cloya, ahora en estos momentos, justamente nos faltó comentar eso, nuestros hermanos ahí de Radio Chasqui, minutos nada más también van a hacer la cobertura, vamos a estar subiendo información de lo que es la conferencia de prensa, que ahora ya en estos momentos, a las 10:30, arranca la conferencia de prensa por parte de miembros de la comunidad de Tilquiza, ¿no? Sí. Y bueno, esta conferencia de prensa se va a desarrollar en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ¿no? En calle Independencia 127 de nuestra ciudad San Salvador de Jujuy, luego de la detención de 9 de sus integrantes, a quienes la justicia provincial les inició una causa judicial por reclamar la apertura de un camino dentro de su propio territorio. Sí, un camino ancestral, ¿no? Que estuvo de alguna forma alambrado, vallado por Bersini, que ya también lo hemos nombrado varias veces acá en el programa. Enrique Daniel Bersini, muy famoso, ¿no? Sí, así es. Y donde, bueno, una de las cosas que también veníamos contándole a los oyentes es el hecho de que han mediado amenazas de muerte, tanto a Cacique Jerez como a varios de los miembros de la comunidad, por parte del empresario como así también de uno de sus empleados, ¿no? Sí, y no es la primera vez, ¿no? Porque bueno, esto viene pero de larga data, desde que conocemos, desde el año 2016, desde que conocemos al cacique Néstor Jerez, él sufrió, ¿no? Un atentado, también podríamos decir, con arma de fuego, ¿no? Entonces, desde ahí es que como que se hizo un poco más... ¿cómo te puedo decir? ¿No? Se difundió más. Se también, difundió ¿no? más el tema de la problemática que tiene la comunidad, no solamente de Tilquiza, sino hay varias comunidades del pueblo Cloya, ¿no? Es un territorio por ahí que es un pueblo grande que abarca varias comunidades indígenas en las cuales tienen problemas con distintos terratenientes o algunas empresas también que quieren iniciar ahí cuestiones inmobiliarias. Pero bueno, con Enrique Daniel Bersini ha llegado a un punto muy fuerte, muy álgido, ¿no? Y vamos a escuchar, ese día estuvimos también todo el día haciendo la cobertura a través de Prensa Originaria de Llancasmaqui y Radio Chasqui Jujuy. Y vamos a escuchar, Fernando, ahí el testimonio del hermano del cacique Néstor Jerez, el día después de su detención, ¿no? Cuando salió
de lo que es la comisaría ahí en el barrio Chijra. Así que bueno, escuchamos un poco. Bueno, claramente ha quedado, ¿no?, al descubierto de cuál es la paz social que habla Morales. Es la paz social para los usurpadores del territorio ancestral. Esa es la que busca Gerardo Morales. Acá lo está demostrando claramente, porque él es el autor intelectual. Los autores materiales son el fiscal Maldonado y el fiscal general Lelo Sánchez, quienes han violado sistemáticamente todos nuestros derechos constitucionales, derechos humanos, a la ley 26.160, donde ha llevado adelante un despojo dentro del territorio comunitario que ha sido reconocido por la ley 26.160, que tiene carpeta con resolución, personalidad jurídica, y en este sentido, repito, no había orden judicial. Ahora salimos de la imputación, donde tenemos un expediente, donde nos están caratulando de entorpecimiento de la libre circulación, turbación de posesión, claramente, ¿no?, contradictorio al protocolo de abordaje en comunidades indígenas, aprobado por el Ministerio Público de la Acusación. La resolución 2261 del 2021 ha sido violada sistemáticamente en este procedimiento, donde no se ha cumplido en lo más mínimo. Así que nosotros ahora ya vamos a convocar una asamblea para poder delinear, como así también seguramente vamos a organizarnos para una conferencia de prensa para poder denunciar, ¿no? Como decimos, tenemos que denunciar estos atropellos, esta violación de derechos. Como decimos, es el fiscal Maldonado, el fiscal general Lelo Sánchez. Bien, volvemos nuevamente. Ahí teníamos, Fernando, las Sí. palabras un poco, ¿no?, de los detalles que daba Néstor Jerez sobre lo que fue la detención arbitraria, nombrando también algunas cuestiones jurídicas que amparan a los pueblos indígenas y que no fueron tomadas en cuenta, digamos, en el accionar de las fuerzas policiales o de la justicia, en realidad, ¿no?, con el desalojo que sufrieron. Un desalojo que también, según denuncian los miembros de la comunidad, se realizó sin una orden judicial. Empecemos de ahí, ¿no? Sí. Bueno, empecemos de ahí. Así que bueno, ese es el detalle más o menos de lo que está atravesando la comunidad de Tilquisa, que en estos momentos seguramente ya va a estar arrancando también lo que va a ser la conferencia de prensa, y que aquí en Radio Chasqui Jujuy vamos a tener también el detalle de esa información. Así que bueno, Fernando, ¿qué te parece si escuchamos un poco de música nuevamente y volvemos con más noticias aquí en Ñucanchis, Cancunapa? ¿Cómo no? Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. El pueblo mapuche jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. La lucha del pueblo mapuche es una lucha. Yo te digo que va matando indio hijo de puta y te vamos a hacer desaparecer como a Maldonado.
también nosotros cada día se conmemora el día más doloroso. El gobernador, en vez de mandar esto que estamos pidiendo, está mandando Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Volvemos nuevamente, son las 10 de la mañana con 40 minutos, estamos en Ñucanchis, Cancunápac, por Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Actualizamos la temperatura, también Fernando, estamos olvidando, ¿no? 17 grados, ¿no? El sol está muy fuerte, a pleno, vamos a tener una máxima el día de hoy de 25, ¿no? Mañana una máxima, Fernando, de 25 también nuevamente, y el domingo sube un poco más, 27, ¿no? Ya Se estamos prevé, en verano. ya estamos, primavera, verano, justamente vamos a hablar de eso. Y bueno, destacamos un poco también esto del calor, del sol, ¿no? Porque está trayendo varios inconvenientes, Fernando, ¿no? Cuando hay una mezcla de viento, sol fuerte, sequía, sequedad. Y entonces vienen lamentablemente los incendios, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de esto, vamos a desarrollar la información de los incendios forestales que lamentablemente ya ingresó al Parque Nacional Calilegua. Acá, ¿no? Estamos hablando de la zona de las Yungas, acá en nuestra provincia de Jujuy, ¿no? En las últimas horas, los incendios forestales en las Yungas entraron al Parque Nacional Calilegua, donde consumieron cerca de 300 hectáreas, ¿no? Crece la preocupación, obviamente, en toda la sociedad por los incendios forestales en la provincia de Jujuy durante la jornada de hoy. El fuego ingresó al Parque Nacional Calilegua por 2 sectores y consumió cerca de 300 hectáreas. Los ingresos fueron cercanos al camino de acceso al yacimiento Caimancito, uno al sur y otro al norte. En el lugar trabajan combatientes de la Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales de Jujuy, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, de la Administración de Parques Nacionales, bomberos de la Policía de la Provincia, Defensa Civil, Policías de Seguridad Vial, bomberos de la Provincia de Corrientes, bomberos voluntarios de Caimancito y personal de municipios de Caimancito, ¿no?
Si bien la situación sigue siendo muy complicada, ya se trazaron 6 kilómetros de línea y fue un día donde la gente pudo trabajar tranquilamente porque no hubo viento complicando la situación. Bueno, esa es verdad, digamos nosotros. Pero se siente en el ambiente, Fernando, ¿no? Recién comentábamos eso, Sí. ¿no? El humo, ¿no? Se Sí. siente. Y no es, digamos, que esté quemando fuego al vecino, Claro. sino es el humo en realidad que se siente fuerte en las calles y se ve en el cielo. Uno hace una vista por ahí, pasa por el puente Lavalle y cerca del CBCB y miras hacia lo profundo, Sí. las montañas, y ves el humo ahí, ¿no? Se nota. Sí, lo malo es que también lo respiras y te hace mal, y también el hecho de que, podríamos decir entre comillas, ¿no? Esto de que la gente trabaje normalmente o tranquilamente, tomando en cuenta la preocupación que implica, más estando cerca de focos de incendio, el hecho de que siga, digamos, extendiéndose el mismo, ¿no? Sí. Y vamos a hacer también un poco de recomendaciones, porque estamos en esta época, incluso también pasa, digamos, en estas zonas por ahí que son más boscosas, pero en los barrios también pasa, Fernando, ¿no? O sea, yo varias veces en mi barrio vi que por tirar simplemente una colilla de cigarro donde el pasto está Sí. muy seco, ya, ¿no? Comienza un incendio, digamos, qué sé yo. Así es. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dar unas recomendaciones para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y estos incendios. Por ejemplo, no tirar colillas de cigarro, como lo dije, ni fósforos, en zonas donde hay materia vegetal seca, ¿no? Eso es obvio, digamos, pero bueno, muchos por ahí no lo entienden. No tirar vidrios, botellas de plástico o cristal, latas, sprays u otros materiales combustibles en los bosques, ¿no? O en zonas donde haya pasto seco, digamos. No encender hogueras o fogatas en lugares boscosos, ¿no? Si ves uno, bueno, acá nos recomendamos, si ves a alguien haciendo este tipo de situaciones, comunícate al 911, al 100, al 103 o al 388-42-719-71. El 99% de los incendios son provocados por las personas. Así es. Y bueno, una de las costumbres también que tenemos o que tienen los vecinos muchas veces es justamente la de quemar la basura o el pasto en momentos en los que ven que está muy alto, que está muy seco, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso, y en su caso, si vemos también que algún vecino está haciéndolo, por No ahí queda tratar, sí, Sí, tratar de impedirlo o de llamar al 911, ¿no? Para que se encargue justamente de la situación. así es. Fernando, bueno, seguimos con la información. Así es, y bueno, llegamos a un aniversario bastante triste, ya que el día de mañana se van a cumplir 5 años del crimen, del accidente, entre comillas, que terminó con el fallecimiento de Matías Puca, un estudiante que justamente llegó acá a Jujuy para disfrutar de la fiesta de los estudiantes, y que terminó muriendo atropellado de una manera muy extraña en cuanto a lo que ha sido justamente en la investigación del hecho, ¿no? Tomando en cuenta de que han habido cámaras, que después en un momento, digamos, no se ha obtenido la prueba de las cámaras estas, se perdieron los videos, después encontraron videos de los mismos negocios que estaban circundantes, en donde se veía un auto, el cual ya estaba en algún momento relacionado con un hijo del poder que estaba conduciéndolo, un hijo del poder que después, digamos, terminó viajando muy lejos y no supimos nada de él, Sí. y de un funcionario incluso que había renunciado en aquel momento, ¿no? La cuestión es que se cumplen 5 años y todavía, digamos, hay muchas dudas con respecto al hecho, y el señor Cruz, que se había incriminado, el dueño justamente del auto, había mencionado en algún momento que él podría haber sido el que mató a Puca, y dijo que podría haber sido porque se durmió mientras conducía. Ricardo Cruz. 30 años tenía en ese momento, bueno, 35 en el momento ahora, y hasta ahora, digamos que esta causa que se elevó a juicio en septiembre del año pasado,
todavía, digamos que no tiene, digamos, un responsable, o hasta el momento se dio a conocer que Ricardo Cruz es el único imputado por la muerte de Matías, que fue afrontado por la instancia judicial como imputado por el crimen de homicidio simple. Y mira, y bueno, obviamente desde acá, desde Radio Chasqui, muchos de los sectores también populares han salido a las calles, ¿no?, a pedir justicia por Matías Puca. Obviamente que se escucha más fuerte en estos días. Donde no se escucha muy fuerte es lamentablemente en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, salvo el caso de algunos compañeros, ex compañeros, miembros que, bueno, que estudiaban también en el mismo colegio de Matías, ¿no?, ahí en Maimará, en la Escuela Técnica de Maimará. Pero después no se hace nada tampoco, ¿no?, por ahí como para conmemorar también, ¿no?, si se quiere esto, porque Matías Puca era carrocero, ¿no? Así es, y también está el hecho de que si recordamos en el tiempo en donde sucedió la muerte de Matías, familiares y una parte de la sociedad también pedía que se postergue o que se suspendan los desfiles que estaban programados para el día posterior, ¿no? A lo que los organizadores se negaron y siguieron, digamos, con el show como si nada hubiera pasado. Así es, ¿no? Pero bueno, esa es la situación que tenemos. Mañana comienzan los desfiles de carrozas, Fernando. Ya, justamente, y a 5 años de la muerte de Matías, mira. Matías Puca, mañana es el primer día de desfile de carrozas. Así que bueno. Bueno, ¿qué te parece, Fernando, si vamos a escuchar nuevamente algo de música y volvemos nuevamente con el desarrollo de la información en el último bloque, ya creería yo, de lo que es Ñucanchis Cancunapa? ¿Cómo no? Vive Bartolina en unidad, rendirse jamás. Dice Bartolina en unidad, rendirse jamás. Jamás le llegó el miedo de aquella época colonia. Jamás le llegó el miedo de aquella época colonia. Las huestes del mal jamás pudieron arrebatar su libertad. Ellos tenían su pueblo, el pueblo tenía su ideal. Una mujer valerosa, orgullosa de tu revolución. Y vive Bartolina en unidad, rendirse jamás. Dice Bartolina en unidad, rendirse jamás. Hay una buena vibración en esta estación de Radio Revolución. Hermanos y hermanas de la misma nación. Rendirse jamás, jamás. Rendirse jamás. Ñucanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular
la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Diez de la mañana con 52 minutos, volvemos nuevamente a Radio Chasqui Jujuy FM 88.7 y el programa Ñucanchis Cancunapac, el informativo diario de Radio Chasqui. Vamos a continuar, Fernando, con la información. Una noticia, la verdad que a los que entendemos, a los que estuvimos en realidad en lo que fue el inicio del juicio de la masacre de Napalpí, la verdad que nos pone muy contentos, ya que en la provincia del Chaco, esta provincia va a establecer el Día del Historiador Indígena en memoria de Juan Chico, ¿no? Juan Chico era un historiador, el que tuvo mucho que ver en la investigación, digamos, que después esa investigación se usó como prueba en el juicio de la masacre de Napalpí para que después se declare como crimen de lesa humanidad, digamos, este hecho que ocurrió hace casi un siglo, ¿no? Sí. Así que bueno, la legislatura chaqueña aprobó el proyecto de ley número 1750/21 presentado por la diputada del bloque Frente Grande, Teresa Kubels, impulsando que se instituyese el 1 de marzo de cada año como el Día del Historiador Indígena en memoria del natalicio del escritor, docente e historiador del pueblo com, Juan Chico. La propuesta presentada por la legisladora provincial fue aprobada por unanimidad en la sesión legislativa del 14 de septiembre, por lo que a través de la sanción de la ley 3691E quedó establecido que el día 1 de marzo de cada año se conmemore el Día del Historiador Indígena. La provincia del Chaco y la República Argentina han sufrido una gran pérdida con su fallecimiento, declaró la diputada. Su legado seguirá vivo en su pueblo y en toda la provincia, por ello consideramos que un gran reconocimiento a su legado y a su compromiso es que la provincia del Chaco tenga en su memoria el Día del Historiador Indígena, fundamentó en su iniciativa la legisladora chaqueña. Juan Chico nació en el año 1977 y como muchos miembros de los pueblos indígenas, su inscripción en el registro civil fue posterior, por lo que realizamos una serie de consultas con la Fundación Napalpí para poder establecer la fecha correcta, ¿no? Señaló la diputada. La diputada provincial destacó el invalorable aporte que realizó Juan Chico para la visibilización de los pueblos originarios, no solo de Chaco, sino del país, y recordó que al momento de su muerte, el 12 de junio del 2021, se encontraba a cargo de Dirección de Tierras y Registro de Comunidades Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. Por último, la diputada indicó que su legado seguirá vivo en su comunidad y en toda la provincia, por ello consideramos que un gran reconocimiento a su legado y a su compromiso es que la provincia de Chaco tenga en su memoria el Día del Historiador Indígena. Bien, entonces el homenaje a Juan Chico, un historiador contemporáneo y que podemos decir ha fallecido muy joven, ¿no? Muy joven, sí, sí. 43, 44 años. Y a la vez que hizo mucho en ese tiempo en el que ha justamente compartido con nosotros su vida, y también esto de recalcar el hecho de que el reconocimiento del Estado también viene a partir justamente del aporte de personas como él, ¿no? Que incansablemente estuvieron recabando datos y aportando cada vez más a causas como justamente las de poder visibilizar este tipo de atropellos, ¿no? Sí, la masacre de Napalpí, ¿no? Así que bueno, bienvenido sea todo eso, pero también siempre, ¿no? Nosotros recalcamos el tema del papel del Estado en este tipo de cuestiones. Son muy buenos reconocimientos. Hace poco también tenemos el agrado acá en nuestro Consejo de Pueblos Originarios Llancas Maqui de que el Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género de la Nación, en Casa Rosada, el otro día, el 12, si no nos equivocamos, estuvo haciendo el reconocimiento también de María Estela Silos, ¿no? Sí. Entre otras mujeres indígenas, luchadoras, digamos, que, bueno, tienen tuvieron y tienen, ¿no? Porque algunas son contemporáneas, están vivas todavía, una destacada participación en lo que es
materia de derechos para los pueblos indígenas, ¿no? La defensa de los derechos. Y entre esos, bueno, también se hizo un reconocimiento para nuestra hermana fundadora de nuestro consejo, la negrita Estela Silos, ¿no? Pero bueno, siempre nosotros por ahí cuando hablamos, Fernando, entre nosotros, los hermanos de la comunidad, siempre entendemos que es bueno reconocer, ¿no? Este tipo de cuestiones, también reconocer que el Estado estableció un genocidio sobre los pueblos indígenas, pero que eso tiene que ir de la mano en materia de políticas públicas para restituir, ¿no? Esos derechos perdidos, esos derechos que están reconocidos incluso ahora también dentro de la Constitución, y reconocer, digamos, que esto tiene que tener una reparación y tiene que hacerse ahora, en la actualidad, ¿no? Así es, que justamente los reconocimientos vengan de la mano de acciones y a la vez también, bueno, esto que destacamos de que haya un reconocimiento a nivel nacional justamente de nuestra hermana Estela Silos, y pensando en que en algún momento también venga y haya reconocimientos por parte del Estado provincial justamente a partir de este aporte, ¿no?, que hizo Estela también a lo largo de su vida por la lucha y por justamente una mayor calidad de vida de los pueblos indígenas. Bien, estamos ahora despidiéndonos ya prácticamente del programa el Ñukanchik Cancunapac del día de hoy, de nosotros para ustedes, y bueno, actualizándonos un poquito con varias de las cosas que estuvieron sucediendo esta semana, que siguen sucediendo, y esperando realmente que hayan solución a muchas que son muy graves, ¿no? Sí, por ejemplo de la comunidad de Tilquisa, ¿no?, que hoy ahora ya están haciendo la conferencia de prensa, me informan los hermanos ahí que están ahí, así que en minutos nada más seguramente vamos a estar estableciendo a través del Facebook la información, ¿no?, la transmisión en vivo de lo que es esta conferencia de prensa, para tener detalles de cómo está avanzando, lamentablemente, porque hay una causa iniciada por la justicia jujeña, y bueno, a ver qué acciones también se van a tomar a través de las comunidades indígenas del pueblo Cloya en contra de esta situación que están atravesando. Bueno, por último también informar que nuestro hermano coordinador de nuestro Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui, Jorge Angulo, coordinador provincial de nuestro consejo, está en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Está ahí estableciendo una serie de cuestiones que tienen que ver con las comunidades indígenas que componen nuestro consejo, resolver algunos temas, ¿no? Y entre esos me comentaba él también que iba a ir porque no pudimos, ¿no? Ningún miembro de nuestra comunidad pudo estar en la provincia de Buenos Aires, en la Casa Rosada, recibiendo ese reconocimiento de nuestra hermana. Así que bueno, él seguramente va a estar tratando de acercarse ahí y traernos acá, porque se estuvo entregando ahí un papel, bueno, no sé, algo, una especie de certificado de reconocimiento, digamos. Así que bueno, lo vamos a tener también acá seguro en nuestra provincia, ese reconocimiento. Así es, y bueno, esperando entonces que tengan un lindo fin de semana a pesar de todo, y lógicamente que, bueno, podamos disfrutar de cosas tan lindas como lo son el clima y la familia y las cosas que son importantes para cada uno de nosotros, ¿no? Bien, Fernando, entonces me despido. Mi nombre es César Inti Angulo. Bueno, esto fue Ñukanchik Cancunapaj, de nosotros para ustedes por Radio Chasqui Jujuy. Será hasta un próximo encuentro entonces. Tinkunakama. Tinkunakama. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Derechos de los pueblos indígenas.
Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular.